Buenas tardes amigos del Consejo Renal de Puerto Rico. Nos encontramos en esta, la cita de las 3. Yo soy Ángela Díaz, directora del Consejo Renal de Puerto Rico, y en el día de hoy, aquí en Gustos Café, me acompaña el doctor Ricardo Calderón. Bienvenido, buenas tardes doctor. Gracias por la oportunidad de nuevo de tenerme aquí en el programa. Anteriormente ya había estado con nosotros. Eso es correcto, ¿sí? Y nos habían quedado ciertos temas pendientes, ¿verdad? Pero también hoy quisiéramos dedicar una gran porción de este segmento a hablar sobre la pobreza y su relación directa en la salud del pueblo puertorriqueño, sobre todo en la salud renal. Correcto. ¿Verdad? Así que voy a empezar haciendo mención de algo que pasamos recientemente, hace tan poquito como un año y unos meses, el huracán María, que dejó plenamente visible el problema de pobreza que tenemos en la isla. Así mismo es, Antonio. Cuando hablamos de salud, nosotros tuvimos un programa que visitábamos al paciente en el hogar, los promotores de salud, y vimos en qué condiciones quedaron después del huracán. Pero también pudimos analizar y estudiar su implicación directa en el tratamiento. Y cuando hablo del paciente, pues hablo del de diálisis, ¿verdad? Que fue el que más nos ocupó durante ese tiempo. Doctor, ¿cuál es el reto que enfrentan ustedes directamente como nefrólogos cuando hablamos de la pobreza, el costo o la inversión, ¿verdad?, del cuidado de un paciente cuando se trata de enfermedades renales? Correcto. El huracán María, que pasó hace aproximadamente un año y medio, aunque todos nos recordamos como si fuera ayer, pues aunque muchos de los que trabajamos con pacientes en áreas rurales tenemos pleno conocimiento de las dificultades de acceso a personas de escasos recursos y la pobreza, pues para el resto de algunas áreas de Puerto Rico el huracán desenmascaró la verdadera pobreza extrema que hay en algunas áreas de Puerto Rico. Muchas áreas de Puerto Rico todavía se está viviendo francamente en condiciones de tercer mundo, como tal, particularmente las áreas rurales, los campos, las montañas, como tal, donde personas han vivido por generaciones, ¿verdad? Básicamente viviendo por lo mínimo, en la misma casita, el mismo entorno, las mismas en los mismos barrios, en los mismos sectores. Correcto, como tal. Sí. Entonces, pues, el huracán pues causó un disloque en todo el sistema de salud de Puerto Rico, en gran parte por las dificultades que hubo con la comunicación, y el más que se afectó fue el paciente que vive en un área rural poco accesible como tal. En cuanto a los retos que causa el nivel de pobreza que hay en Puerto Rico con el tratamiento renal, son muchos y son grandes. En particular, uno cuando está con un paciente, ya sea en la consulta médica, en la oficina o en la unidad de diálisis o en el hospital, nosotros nos regimos por lo que son las guías y los estándares de tratamiento mejores aceptados como tal para nuestra especialidad. Cuando a una persona le diagnosticamos con una condición X, sea la que sea, tenemos unos medicamentos que damos, unas metas que queremos llegar de laboratorio, de azúcar, una serie de cosas que queremos hacer para nosotros sentirnos cómodos diciendo que este paciente está cumpliendo con todos los estándares máximos de nuestra especialidad como tal. Muchos de estos tratamientos, pues prácticamente el tratamiento farmacológico, las medicinas, tristemente para muchos planes médicos todavía pues hay deducibles altos y costos altos o medicamentos que no están totalmente cubiertos por algunas de las aseguradoras, y que queda al paciente costear algunos de estos servicios como tal. Y cuando hablamos de personas, ¿verdad?, que viven en unas condiciones de pobreza extrema como tal, pues cuando nos enfrentamos con esa barrera de personas que ya de en sí en su entorno están al máximo, que con los recursos que tienen a escasas penas le da para comer 1 o 2 veces al día, como tal, en el mejor de los casos, tal vez hacen una buena comida en el día y 2 meriendas, comida entre comillas, si se puede decir así. Cuando uno le habla de que se requiere que costee algo adicional porque su plan médico no lo cubre o porque el costo es caro, pues entonces le estamos pidiendo porque mucho. Los deducibles son muy altos. Muy altos, de verdad. Eso es una de las cosas que está ahora mismo en boga, de medicamentos como la insulina, que cada vez los deducibles son más altos y prohibitivos para algunas personas. Y pues para este paciente de pobreza extrema, y uso esa palabra porque la realidad del caso es que eso es lo que tenemos en muchas de nuestras áreas de Puerto Rico, los campos de pobreza extrema.
pedirle que saque $100 o $150 mensuales para cubrir los deducibles de sus medicamentos, básicamente le estamos pidiendo mucho, estamos pidiéndole demasiado. Muchos nos han dicho a nosotros, doctor, en mi casa a duras penas da para tener comida en la nevera y a veces no hay. Entonces, ese es un reto bien grande como tal de cómo podemos empatar el interés como médico de saber que yo le estoy brindando a ese paciente el máximo tratamiento y la mejor oportunidad de lograr el estado de su condición y balancearlo con la realidad de que ese paciente vive en unas condiciones y tiene una pobreza tan difícil que no va a poder costear, eso va a ser difícil costear muchos de los tratamientos como tal. Otra de las cosas que no solamente es la parte económica, es la parte de transportación como tal. Para el paciente que nosotros atendemos, particularmente en áreas rurales, pues hay muchos de los servicios de nefrología que solamente se pueden conseguir trasladando al paciente al área metropolitana como tal. O si son de la costa este, acá, bajo Macao, algunas de las metrópolis un poquito más grandes que tienen más servicios. Y pues muchas veces nos encontramos con la barrera de que muchos de estos pacientes también no solamente están con dificultades económicas, pero con dificultades de transporte, que a veces no tienen un vehículo, dependen de un amigo, una persona que, vamos a decir, que una obra de caridad los mueva a sus citas como tal. Y para un paciente así que está con el tratamiento de diálisis, que vive en área recóndita, decirle que tiene que ir a área metropolitana a hacerse un procedimiento es casi igual que si lo estuvieras mandando a la otra parte del mundo, de lo difícil que va a ser para él. Correcto. Y es importante también hablar del perfil del paciente. Correcto. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, el paciente que se encuentra en fallo renal, que requiere de diálisis en particular, estamos hablando de un paciente mayor de 55 años en su gran mayoría, sí, aunque eso está cambiando un poco porque cada vez vemos que son un poquito más jóvenes los que llegan a ese fallo renal. Sí. Pero hay que hablar de todos estos indicadores sociales que los afectan. Uno, son mayores. Dos, muchas veces ya cuando llegan a un fallo renal tienen que declarar una incapacidad, ¿verdad? Para poder trabajar, por tanto su ingreso económico disminuye. Correcto. Tal vez su cubierta médica también cambia, ¿verdad? Ya no tiene el del trabajo, ahora tiene que buscar a lo mejor otro tipo de cubierta médica que pueda ayudarlo con los gastos. Pero también estamos viendo que el patrón que hay en Puerto Rico de migración ha causado que muchos de nuestros adultos de la tercera edad estén viviendo solos y enfrentando un diagnóstico. Así que son factores que son complejos para trabajar socialmente y que tienen un impacto directo en la salud como tal. Usted nos explicó, ¿verdad?, esta pobreza extrema que se encuentra particularmente fuera del área metro, ¿verdad?, y de los retos que enfrentan. Si habláramos de la parte económica, de cuánto cuesta cuidar a una persona cuando hay un diagnóstico renal, me imagino que en cada etapa, cuando estamos hablando de los estadios de la insuficiencia renal, va cambiando. Correcto, sí. Y va aumentando. Básicamente, eso es correcto. A medida que van aumentando los estadios del paciente, que por eso nos referimos que la enfermedad renal se vuelve más severa como tal, cuando ya pasa de lo que es una insuficiencia moderada, que es la que categorizamos hasta etapa 3 de función de riñón. Ya cuando baja de 45 la filtración, ya se considera una insuficiencia moderada o severa. Menos de 30 la filtración ya se considera severa y menos de 15 ya entonces enfermedad renal terminal. Cuando uno analiza los costos para el sistema de salud como tal que tenga el paciente y para el paciente per se como tal, una vez pasamos de etapa 3 a etapa 4, que ya están los riñones funcionando, la filtración menos de 30, los gastos se disparan verdaderamente como tal, exponencialmente como tal. Entonces, por las hospitalizaciones, porque este paciente se complica más fácilmente, ¿verdad? Y algo que a una persona no le causaría muchos problemas, vamos a decir un ejemplo, una persona saludable le da influenza, la mayoría de los pacientes la van a tolerar bastante bien, pero un paciente con insuficiencia renal severa le da influenza, es casi garantizado que va a requerir una hospitalización que muchas veces es complicada también, con los costos asociados. Y cuando uno mira en una gráfica los costos al sistema de salud y para el paciente, a medida que va empeorando su enfermedad renal, ¿verdad? Entonces se vuelven astronómicos y ya entonces estamos hablando de miles y miles de dólares mensuales para que en su parte lo costea el sistema de salud y en una parte que a lo mejor es menor, pero que es igual de fuerte para el paciente como tal. Y en medida que eso va empeorando, se vuelve verdaderamente
un reto bien grande de cómo se van a poder proveer a ese paciente los tratamientos que necesita y para que no se complique tanto y pase más tiempo en su casa y menos tiempo en el hospital. Doctor, ¿y cómo lo manejan ustedes esta parte de, verdad? Porque ustedes saben lo que le conviene al paciente, saben lo que es mejor para el paciente, pero no controlan esta parte de la pobreza. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Qué alternativa se plantea cuando hablamos del cuidado? El balance que debe haber entre... Es una pregunta que si algún médico entre este segmento dice que la tiene, la respuesta estaría mintiendo, porque la manejamos, como tú dices, le buscamos la vuelta al asunto hablando por puertorriqueño como tal, pero una solución como tal, decir hay que hacer esto, es bien difícil plantearla como tal. Uno llega al punto que uno sabe que uno tiene una estándares de calidad que uno quiere llegar, ¿verdad? Pero uno llega a un punto de entender que en algunos pacientes, como tal, llegar a ese estándar, ese benchmark, como hablamos, esa meta, va a ser prácticamente imposible, como tal. Un ejemplo que doy de un paciente que ya tristemente no está con nosotros, falleció hace unos años atrás, que vivía en el área Pueblo de Junco específicamente. Una pobreza verdaderamente extrema y siempre, cuando nosotros evaluamos los marcadores nutricionales de los pacientes para ver si, porque un paciente bien alimentado, bien nutrido, es un paciente más saludable, y el paciente renal que no tiene unos marcadores de nutrición apropiados es un paciente que se va a complicar y va a tener peor desenlace. Y este paciente siempre persistía con marcadores de malnutrición bien deteriorados, específicamente la albúmina en la sangre, que es la proteína más común en nuestro cuerpo, y cuando la tenemos disminuida nos habla de un estado nutricional pobre. Y cuando hablamos con este paciente y lo suplementábamos y lo entrevistamos y fuimos a su casa a visitarlo, básicamente el paciente lo que decía que él comía lo que pudiera, y básicamente él lo único que él podía costearse en ese momento para almorzar muchas veces era, aunque usted no quiera, una lata de salchichas como tal. Era lo único que él podía comer cuando había. O hot dogs como tal, que compraba un paquete de hot dogs de estos que hay en los supermercados, lo picaba en cantitos y los vendía por días y días y días. O sea, que estamos hablando que la dieta de este paciente era agua, café negro, si podía conseguirlo, y hot dogs como tal. Que obviamente la cantidad de sal que tienen estos alimentos, los hot dogs, esta comida procesada, no son aptas para el uso prolongado de una persona saludable, ni hablar de un paciente con condición renal. Pues en ese paciente yo tuve que tristemente aceptar en mí que como yo no podía, aunque se buscaban donaciones, ayudas para tratar de ayudarlo, pues yo no iba a poder cambiar ese factor, y en ese paciente yo sabía que yo no iba a poder lograr todas las metas que yo quería lograr en él como tal, no por su culpa ni por la de nosotros, pero por los factores, la triste relación de él, y pues no así factores sociales en ese y sentido, económicos. pues calladamente aceptar la derrota en ese sentido, ¿vale? Pero pues bien importante, si volvemos en los que sí podemos ayudar, ¿verdad? Que cómo lo manejamos, ¿verdad? Es trasladar la relación médico-paciente no solo a la oficina, pero a la vida de ese paciente como tal. ¿Cuál es la realidad de vida de este paciente, particularmente el paciente renal avanzado que está en diálisis o en las etapas anteriores? Involucrar al equipo multidisciplinario que antes no lo teníamos. Antes era médico y paciente, ahora tenemos un nutricionista, trabajador social que entra a esa dinámica de la casa del paciente, su hogar, y ver cuál es la realidad ahí, porque eso, a veces impactar eso es lo que nos ayuda. Muchas veces el paciente cualifica para ayudas y él no sabe que cualifica para esas ayudas como tal, y lleva pasando la mala hace 10 años y uno le dice, mira, no, a estas ayudas, o por ejemplo que no va, a lo mejor su plan médico cubría transporte y él no lo sabía, y no iba a sus citas porque no tenía quien lo llevara. Y pues trasladar la relación médico-paciente fuera del consultorio médico y la unidad de diálisis y el hospital a la vida de ese paciente, ver quién es ese paciente de verdad en su casa, cuáles son sus 8 horas diarias, y entender eso es la clave en algunos casos, en la mayoría de los casos, para uno poder lograr vencer esa barrera de la pobreza y individualizar el trato a ese paciente, porque una vez yo conozco ese aspecto, yo sé qué yo puedo hacer para ayudar a don José, a doña Paola, a don Ricardo, el que sea, pues porque ya no es un paciente más que viene a la oficina, ya yo sé dónde él vive, sé sus circunstancias, y a ello lo puedo ayudar más como tal. Algunos casos tristes como el de nuestro amigo, pues no tanto, pero pues es
trasladarnos a esa área y ver cuál es la vida verdadera de ese paciente. Y ahí es que entra también la función del Consejo Renal de Puerto Rico como entidad sin fines de lucro, Correcto. con una función social, ¿verdad? Sí. De ayudar a nuestra comunidad, a nuestros pacientes, a que puedan lograr y alcanzar esos tratamientos como tal. Así que somos un eslabón más en la cadena de servicios que debe contemplarse. Muy importante. Así mismo es. Y como nosotros, muchas otras entidades sin fines de lucro. Agradecemos, doctor. Esto es solamente tocar con pinzas un tema que es bien delicado, que es la pobreza y las necesidades de nuestra población. Así que le agradecemos, doctor, el que haya estado con nosotros en este segmento de la cita de las 3 por segunda ocasión, ¿verdad? Y que esperamos sean muchos más de aquí en adelante. Y a nuestros amigos del Consejo Renal que siempre nos sintonizan, gracias. Se pueden comunicar con nosotros al 787-765-1500 y también a Gustos Café, darle las gracias por siempre abrirnos las puertas, ¿verdad? De este lugar donde nos sentimos tan cómodos, nos sentimos como que estamos en casa. Y aquí los esperamos en el próximo segmento de la cita de las 3.